Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de un elemento de la primera fase que es justamente el análisis del problema. Esto es crucial, ya que de alguna manera tú tienes que tener la habilidad suficiente de poder comprender el problema. Entonces, te había mencionado anteriormente que el análisis es desglosar, ¿no? Desmenuzar. ¿Recuerdas esos pancitos de arroz que tenías tal vez en kinder o en colegio, no sé, en la escuela? Donde si te das cuenta, esta era una combinación de varios elementos. Entonces, si tú querías hacer durar tu pancito de galleta o tu galleta de arroz, perdón, lo que comúnmente hacías era desgranarlo, ¿verdad? Entonces el análisis del problema está asociado a ello, ¿sí? Desgranar como tal el problema. Entonces, inicialmente nosotros vamos a optar por definir el problema, ¿ya? Inicialmente tenemos que definir, es decir, de qué trata, qué elementos están presentes, elementos, variables, yo qué sé. Entonces acá la idea va a ser primeramente comprender el problema. Entonces podríamos, por decir, si vamos al tema de la receta de cocina que te mencionaba, por ejemplo, el problema era alimentar a tu familia con lo que tenías en casa. Y lo que tenías era, yo que sé, papa, arroz, tomate, cebolla. Y la idea es que tú te inventabas. Entonces has definido. Entonces puede que tú puedas alimentar a tu familia no necesariamente con algo sólido. Puede ser que en el caso extremo puedas alimentar a tu familia con yogur y frutas. También es un alimento, ¿no? Entonces también es un alimento y también de alguna manera puede matar tu hambre. Pero en la definición del problema tú tienes que tener claramente con qué cuentas. Es decir, de qué trata, qué cosas, qué elementos tenemos presentes, qué variables van a estar especificadas. Muy bien, entonces una vez que comprendas a cabalidad el problema, este es un punto crítico, por lo tal vez un poco hacer énfasis en esto, porque tienes que tener la habilidad de interpretar. ¿Ah? Entonces, por decir, si yo te estaría hablando en el contexto de que tienes que alimentar a tu familia y se me ocurre que por X razón tienes un miembro de la familia que es diabético, entonces ya estás limitado, ¿verdad? Ya cambia el contexto. Entonces ya tienes una variable más que tienes que tener en cuenta. Para un diabético, por si no puedes utilizar azúcar o no puedes utilizar excesivamente el azúcar. Entonces ya tienes algo que tienes que tener en cuenta. Entonces esto es un contexto. Es por ello que es indispensable que puedas definir claramente el problema, que lo comprendas, que te familiarices y que te interiorices con el problema. Entonces recuerda que en la asignatura vamos a tener una serie de problemas que van a tener diferente índole, es decir, diferente contexto. Por nombrarte algunas, por decir juegos, cuando estemos hablando de, yo que sé, del ajedrez, cómo podemos automatizar ciertas cosas, contextos matemáticos, por decir, para determinar, yo que sé, el dígito más grande de un número, otro contexto, por decir, cuando estemos trabajando en el proceso de encriptación de datos, entonces van a haber diferentes contextos sobre los cuales vamos a estar incursionando. Entonces hay que tener la habilidad de poder comprender el problema en esta primera fase. Es por ello que hablamos de definición del problema. Entonces cuando hacemos un análisis, primeramente debemos definir el problema. Acá también va a entrar en juego algunas cosas. Limitar. ¿Ya? Limitar el problema. Es decir, que lo que yo voy a proponer en función al problema va a estar limitado por ciertas características que debemos considerar al momento de diseñar una solución. Entonces, para tener tal vez una pauta bien interesante en la definición de datos, continuamos con lo que es la especificación de entradas. Entonces, cuando ya te has familiarizado con el problema, tienes la posibilidad de poder identificar lo que te había mencionado, variables. Entonces, las variables, cuando ya estemos haciendo práctica como tal, van a ser datos como tal. Entonces hay que identificar si esos datos son datos que los vamos a recibir, es decir, en pocas palabras, datos de entrada, o van a ser datos que se los van a calcular. Entonces hay que identificar información, si quieres verlo así, información de entrada. Entonces, en este contexto te puedo colocar como ejemplo una fábrica. De alguna manera eso te va a permitir entender más fácilmente. Entonces una fábrica, por decir, utiliza, yo que sé, para poder crear otros objetos, inputs, ¿no? Entradas. Entonces, por decir, vamos al contexto de una fábrica de lácteos, se me ocurre Pil. Entonces Pil, para poder producir sus productos, necesita entradas. Entonces, claramente se tiene en cuenta que hay que especificar qué entradas. Entonces, por ejemplo, en una fábrica de leches, las entradas están asociadas a, por decir, la leche natural como tal. Esto es su entrada. Entonces, a la fábrica llegan, por decir, yo que sé, los productores de leche, ¿no? Que tienen sus ganados
como tal y producen leche y lo traen en su estado natural, es decir, que no está pasteurizada ni homogeneizada. Entonces estos productos entran a la fábrica. Acá hay un proceso, ¿sí?, de refinación, de creación de productos, y obviamente que a partir de acá salen los derivados, los productos como tal de la fábrica, la leche descremada, eh, leche en polvo, si quieres verlo así, yogur, queso, etcétera, etcétera. Entonces, para poder generar primeramente lo que son las salidas, nosotros debemos especificar las entradas. Y obviamente acá complementariamente tenemos lo que son la especificación de las salidas, es decir, qué cosa quiero alcanzar o qué se va a obtener a partir de las entradas que nosotros especifiquemos. Y finalmente, obviamente que hay que trabajar con la especificación del método. ¿A qué se refiere esto? Es decir, ¿qué ruta de solución voy a optar por tomar para poder obtener, por decir, la leche o el yogur o el queso? Entonces van a haber diferentes procesos. Entonces, si yo quiero hacer leche descremada, por decir, tengo que hacer este proceso 1. Si quiero hacer yogur, debo hacer el proceso 3. Entonces, voy a especificar cuáles son las rutas de solución o los pasos o los caminos que debo seguir para obtener, obviamente, estas salidas que deseo. Entonces, en el análisis del problema, lo que nosotros tenemos que comprender es eso. Cuando descargamos el problema, tenemos que profundizarnos con el problema, entenderlo, comprenderlo, identificar qué datos están en medio, es decir, y clasificar estos datos, es decir, si son datos de entrada, si son datos de salida, o en todo caso, si son datos que se necesitan para poder hacer ciertos cálculos. Y finalmente, especificar la ruta de solución como tal.